Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 17. Variables estadísticas, la población y la muestra. Población. Es un conjunto de personas, eventos o cosas de las cuales se desea hacer un estudio y tienen una característica común. Muestra. Es un subconjunto cualquiera de la población. Observemos el gráfico. La población viene a ser el todo y la muestra viene a ser solo una parte. Por ejemplo, si habláramos de nuestra institución educativa, estaríamos hablando de la población si nos referimos a todo el personal administrativo, al personal de limpieza, a los docentes y también obviamente a todos los estudiantes. La población estaría conformada por todas las personas de nuestra institución educativa. La muestra estaría dada solamente por un grupo. En este caso podríamos decir las señoritas estudiantes del cuarto grado A. Entonces, la población viene a ser todo y la muestra viene a ser solamente una parte. Clasificación de las muestras. Las estrategias para obtener una muestra se clasifican en dos grandes grupos: muestreo aleatorio y muestreo no aleatorio. El muestreo es el método utilizado para elegir una muestra a partir de la población. Muestreo aleatorio consiste en elegir una muestra al azar. En este caso, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar la muestra. El primer muestreo aleatorio es el muestreo aleatorio simple, en el que se asigna un número a cada individuo de la población y a través de algún medio mecánico, que podrían ser bolsas con papelitos, una caja de bolillas, etc., se elige tantos sujetos como sea necesario. Vean, si fuera el caso del salón, ¿no?, del cuarto grado A, y quisiéramos elegir 10 estudiantes, y como ya todas saben su número en la lista de estudiantes, lo que podríamos hacer es colocar en un bolo papelitos o bolitas enumeradas desde el 1 hasta, por ejemplo, el 40, y luego, si fueran 40 estudiantes, ¿no? Y luego simplemente sacamos al azar las 10 bolillas y tendríamos las 10 señoritas seleccionadas. Ese sería el muestreo aleatorio simple. Ahora, el muestreo aleatorio sistémico. Se elige al azar un individuo de la población y a partir de él se va seleccionando los demás intervalos fijos. Este intervalo se decide dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. A ver, vamos con el siguiente ejemplo. Nuevamente vamos a suponer que vamos a sacar nuestra muestra de las 40 señoritas que conforman el cuarto grado A. Entonces, si fueran 40, la población sería 40, dividido entre la cantidad de señoritas que queremos. En este caso serían 8. 40 entre 8 son 5. Significa que nuestro intervalo sería 5. Visualizamos las 5 primeras señoritas, 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí nada más. Y de las 5 elegimos una cualquiera al azar. En este caso seleccionaríamos a la señorita número 2. A partir de la número 2 comenzamos a utilizar nuestros intervalos, que en este caso es 5. Entonces 2 más 5, 7. La señorita número 7 sería la segunda seleccionada. Otra vez, más 5, 12, más 5, 17, más 5, 22, más 5, 27, más 5, 32 y más 5, 37.
Entonces, habríamos seleccionado a las 8 señoritas por el muestreo aleatorio sistémico. Muestreo aleatorio estratificado. En ocasiones, si la población es muy grande, se le divide en clases o estratos y se escoge aleatoriamente un número de individuos de cada estrato, proporcional al número de componentes que lo conforman. Por ejemplo, si tuviéramos que elegir una muestra estratificada de ganados, en este caso, ¿no? Tendríamos que separarlo en clases o estratos y lo tendríamos que hacer por raza. Seleccionamos las razas, en este caso en 2 grupos, y de cada raza elegiríamos una muestra al azar en forma aleatoria, es decir, utilizando el muestreo simple o el sistémico. Y esto tendría que ser en forma proporcional, es decir, si serían más ganados negros, tendría que sacar mucho más de ellos, seleccionar mucho más ganados. Y si en este caso fueran menos, también escogería menos ganados. A eso se refiere cuando me dice en forma proporcional. Entonces, estratificar se puede hacer por razas en este caso. Si fuera escoger una cantidad de personas del departamento del Cusco, por ejemplo, los estratos vendrían a ser las provincias. Así podríamos seleccionar una cantidad de personas de la convención, una cantidad de personas de Calca y así sucesivamente. Entonces, en este caso, los estratos serían las provincias. Muestreo no aleatorio. Consiste en elegir la muestra siguiendo determinados criterios. Muestreo no aleatorio accidental. Suele suceder cuando se presentan voluntarios. Por ejemplo, si tenemos toda una población y queremos elegir solamente a 3 personas, entonces podríamos pedir voluntarios. En este caso, el muestreo no aleatorio accidental entonces estaría dado por la presencia de voluntarios que formarán la muestra. Muestreo no aleatorio intencionado. Se basa en la selección deliberada de ciertos elementos por parte del investigador. Es decir, en este caso, el investigador se tomará el privilegio de determinar quiénes van a formar la muestra. Muestreo no aleatorio por cuotas. Se divide la población en estratos. Se procede de forma accidental o intencionada. En este caso, la población se divide en estratos y de cada estrato el investigador seleccionará una cantidad determinada de personas tomando en cuenta el muestreo accidental o intencionado. Variable estadística. Una variable estadística es un conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población, sobre la que se realiza el estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Estas variables pueden ser la edad, el peso, las notas de un examen, los ingresos mensuales, las horas de sueño de un paciente en una semana, el precio medio del alquiler en las viviendas de un barrio de una ciudad, etc. Las variables estadísticas se clasifican en cuantitativa y cualitativa.
cuantitativa cuando tenga que ver con cantidades numéricas y cualitativa cuando tenga que ver con cualidades. Las cuantitativas se clasifican en discreta y continua. Son discretas si toma valores enteros y continuas si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. Más fácil de distinguir es decir que la discreta toma valores enteros y la continua toma valores decimales. Por ejemplo, variable cuantitativa discreta sería el número de hijos. El número de hijos de una familia siempre va a ser un valor entero, pues diríamos número de hijos 0, 1, 2, 3, etc. El número de PCs de computadoras. Podemos hablar de una computadora, dos computadoras, tres computadoras. Solamente tomará valores enteros. Las continuas. Por ejemplo, tenemos la estatura. La estatura puede ser, por ejemplo, que una persona mida 57,5 metros y ya estaríamos utilizando los decimales. El sueldo de una persona podría ser 1.230 soles con 50 céntimos y ya estaríamos hablando de números decimales. En la cualitativa se clasifican en nominal y ordinal. La ordinal, justamente su nombre nace de la palabra orden. Las ordinales se pueden ordenar y las nominales no se pueden ordenar, solamente se pueden nombrar. Por ejemplo, variable cualitativa ordinal sería el nivel de estudio. ¿Por qué? Porque se puede ordenar. Tendríamos nivel inicial, primaria, secundaria, superior. Y sería la variable cualitativa ordinal porque sí se pudo ordenar. En el caso de la nominal, por ejemplo, variable género, masculino, femenino. En este caso no se puede ordenar, solamente se puede nombrar. Otro ejemplo de la nominal sería las profesiones. Por ejemplo, arquitectura, ingeniería, medicina, derecho, etc. No se puede ordenar, solamente se puede nombrar, pues todas las profesiones son importantes. Ejemplo número 1. Indica qué variables son cualitativas y cuáles cuantitativas. Vean aquí, solamente me está pidiendo identificar si son cualitativas o cuantitativas. En la A, profesión que te gusta, se está refiriendo a una cualidad, pues la profesión viene a ser una cualidad. Nuestra respuesta sería variable cualitativa. En la B dice, número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada. Número de goles se está refiriendo a la cantidad, entonces nuestra respuesta sería variable cuantitativa. Ejemplo número 2. De las siguientes variables, indica cuáles son discretas y cuáles continuas. Recordemos que las discretas trabajan con números enteros y las continuas con decimales. En la A, el diámetro de las ruedas de varios coches. El diámetro definitivamente va a variar por milímetros. Y si vamos a hablar de metros, definitivamente estaríamos refiriéndonos a una diferencia mínima. Entonces estaríamos usando números decimales. Nos estaríamos refiriendo entonces a la variable cuantitativa continua. El número de hijos de 50 familias. El número de hijos siempre va a estar dado en forma entera. Entonces estaríamos hablando de la variable cuantitativa discreta. Ejemplo número 3. Señala qué tipo de variable es y di si es más conveniente estudiar la población o la muestra. A. La estatura de los 20 alumnos de una clase.
Como me habla de la estatura, la variable sería una variable cuantitativa. Ahora sería continua porque la estatura siempre va a variar de una persona a otra y se va a utilizar decimales. Ahora también me preguntaba si es mejor estudiar la población o la muestra. Como en nuestro caso solamente son 20 alumnos, entonces me conviene utilizar toda la población, pues es fácil calcular la estatura de 20 alumnos. Entonces diríamos en nuestra respuesta, variable cuantitativa continua. Es más conveniente estudiar la población, en vista que la población está compuesta solo por 20 alumnos. Ejemplo número 4. Identifica qué tipo de muestreo se debe usar al seleccionar una muestra de 45 empleados de los 900 que trabajan en una empresa para poder realizar una encuesta. A. Ordenamos los empleados del 1 al 900. Como debemos elegir a 45 de ellos, es decir, a uno de cada 20, elegimos uno entre los primeros, por ejemplo, el 7. Y a partir del 7, escogemos a los restantes en intervalos de 20, es decir, 7, 27, 47, 67. Como me está pidiendo identificar qué tipo de muestra es, analizamos primeramente y visualizamos que primeramente se ha elegido a uno entre los primeros y luego a partir de él, que en este caso es el número 7, se está escogiendo al resto de las personas, pero de 20 en 20, es decir, se están utilizando intervalos. Como se están usando intervalos, diríamos entonces que se está hablando del muestreo aleatorio sistemático. Gracias, nos vemos en la lección número 18.